Muy buenas noches con todos, somos el grupo número 4 de FED y vamos a resolver la tarea número 3. En esta pregunta vamos a repasar conceptos claves de resistencias en serie y resistencias en paralelo. Como tal, la primera pregunta menciona cuál es la lectura de voltímetro cuando está en la resistencia de 45 ohmios. Considerando que cuando las resistencias están en paralelo, comparten el mismo voltaje y la corriente es distinta en cada uno de sus resistores. Aplicando la fórmula, el voltaje 1 es 1.25 por 25 ohmios, que eso equivale a 31.25 voltios. Ese 1.25 corresponde al valor obtenido por el amperímetro cuando se mide en serie. Como estos resistores están en paralelo, estos comparten el mismo voltaje. Por lo tanto, solo varía la intensidad de corriente. Voltaje 2 y entonces tenemos que despejar la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3 y 4. Respectivamente, la intensidad de corriente 2 equivale a 2.08 amperios y la intensidad respecto a la suma de resistencia de 3 y 4 equivale a 1.25. La intensidad de corriente total equivale a 4.58 amperios. Como tal, el, se hace una suma equivalente de los voltajes que corresponden a cada una de las resistencias. Y este refiere a 31.25 amperios. Es decir, que entra al nodo de la resistencia en paralelo, entra 31.25 voltios y sale 31.25 voltios. Esto demuestra que se debe cumplir la demostración de la energía, el principio de conservación de energía. Y el valor que obtiene el voltímetro, mil disculpas, corresponde a estar en serie con la resistencia de 45 ohmios más la resistencia equivalente de todo sistema paralelo. Estas resistencias como tal, al estar en serie, estas comparten la misma intensidad de corriente. Por lo tanto, para calcular el voltaje que tiene la resistencia de 45 ohmios, se aplica la intensidad es igual a 4,58 por 45 ohmios, esto es igual a 206 voltios. Yo me Literal. ¿Cuál es la FEM de la batería? La FEM se calcula sumando las caídas de voltaje en las tres resistencias principales del circuito. Estos voltajes se determinaron usando la ley de Ohm en el literal anterior. Sí, yo voy a explicar la parte teórica. En la parte de aquí tenemos lo que es un circuito de corrientes continuas, por lo cual tenemos mallas, tenemos ese tipo de cosas y podemos aplicar la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Lo primero que tenemos que hacer es analizar obviamente el circuito. Bueno, podemos ver que el voltímetro es ideal, así que en teoría el circuito no debería de alterarse y que el amperímetro también es ideal. O sea, la corriente que marca es la misma que pasa por las resistencias. Y bueno, como hay varias resistencias en paralelo, nosotros usamos la misma tensión por cada rama y calculamos lo que serían las corrientes que pasan por ahí. Y luego de eso sumamos todas esas corrientes y así podemos saber cuánto entra la parte en serie del circuito. Después de hacer este cálculo, que bueno, ya lo habré explicado, tenemos que utilizar la ley de Ohm. ¿Y por qué vamos a usar la ley de Ohm? La vamos a usar para específicamente encontrar los voltajes en cada resistencia. Y bueno, ya después de encontrar el voltaje dentro de cada resistencia, lo único que nos quedaría hacer es simplemente con la ley de Kirchhoff sumar todas las caídas de tensión. Y así podríamos encontrar el valor de la batería. Y ya eso sería básicamente todo. Solo se basa en el análisis de las mallas y las relaciones entre corriente, voltaje, resistencia. La ley de Ohm, básicamente. Y ya, nada más, eso sería todo. Hola, soy Justin Anchundia y voy a explicar literal B de la segunda pregunta, que nos pide determinar la corriente en la batería en tiempo igual a cero. Bien, como sabemos, los capacitores en un tiempo igual a cero actúan como un corto, o sea, como un cable, como lo podemos ver en nuestro circuito reducido de a continuación. Bien, para calcular la corriente vamos a usar la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, despejamos la corriente y nos queda corriente igual a voltaje sobre la resistencia. Ahora reemplazamos los valores que nos lo da el ejercicio. Sabemos que el voltaje es igual a 20 voltios y la resistencia es igual a 12 ohms, por lo que la corriente nos da igual a 1.67 amperios. Buenas noches, mi nombre es Luis Rodríguez y les vengo a hablar sobre el ejercicio 2 del deber 3. Eh, Cuando el ejercicio literal A nos pide la energía almacenada en los capacitores cuando T tiende igual a infinito. En la teoría vemos que T tiende igual a infinito y que los capacitores están completamente cargados y ya no circula corriente por sus ramas. Se comportan como circuitos abiertos. Para hallar la solución de este ejercicio tenemos que encontrar las resistencias y al final usar la fórmula de la energía, que es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. En el literal B vemos que la corriente en T es igual a cero, en el tiempo es igual a cero. Justo al cerrar el circuito, T es igual a cero y los capacitores están descargados y se comportan como cortocircuitos, o sea que no pasa corriente, no pasa voltaje.
Toda la corriente inicial fluye por la resistencia que está directamente conectada, en este caso sería la resistencia 3, y para realizar este ejercicio se aplica la ley de Ohm, que es intensidad igual al voltaje sobre R. Gracias. Buenas, yo voy a explicarles el tema 2, el literal A. Bueno, en este circuito con capacitores nos dicen que el sistema ya se encuentra estable, o sea, esto significa que los capacitores ya están totalmente cargados y no pasa la corriente por ellos. Lo primero que se hizo fue calcular el voltaje por ramas, en cada rama del circuito, usando resistencias y la batería de 20 voltios. Eso nos dio el nodo donde se dividen las ramas, que ese nodo tiene un voltaje de aproximadamente 14.6 voltios. Después aplicamos la división de voltaje para saber cuánto cae aproximadamente en cada rama y descubrimos que en el capacitor 1 y en el capacitor 2 tienen distintas, más o menos. El capacitor 1 tiene un voltaje de aproximadamente 7.96 voltios, mientras que el capacitor 2, que tiene 10 microfaradios, tiene un voltaje de 6.64 voltios. Al final usamos la fórmula de energía almacenada para el capacitor y eso nos dio que para el capacitor 1 hay una energía aproximadamente de 0.159 milijulios, mientras que para el capacitor 2 hay 0.221 milijulios. Y así podemos ver cuánta energía quedó almacenada en cada capacitor después de cargarse por completo. Muchísimas gracias.